Vamos a hablar ahora de la nueva creación del proyecto Poto Poto. Va muy bien, la campaña de microfinanciación de un libro que se titulará Las hermanas Mangué y otros cuentos africanos. Alejandra Salmerón, bienvenida, buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Alejandra Salmerón nunca ha sabido pronunciar bien, creo, su segundo apellido. ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Ntutumu. Ntutumu. De Guinea Ecuatorial procede ese apellido, ¿no? Exactamente. Porque su madre es de allí. Eso es. Mi mamá es de Guinea Ecuatorial, pero yo nací en Murcia, en La Risaca. Y entonces su madre nació allí, pero se vino a España, ¿verdad?, a estudiar. Exactamente. En el año 1968 ella empezó a estudiar educación física en Ávila, cuando era todavía Guinea Ecuatorial, provincia española. O sea, que vino con su DNI español a estudiar en las Navas del Marqués, que siempre me dice que me acuerde. Y cuando usted era pequeña, su madre le contaba cuentos allí en Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Exacto. Bueno, me los contaba aquí. Aquí ya, claro. Claro, porque como yo nací aquí en España, de alguna manera mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y mi mamá, de alguna forma, para intentar seguir manteniéndonos cercanas a su cultura y darnos esos afroreferentes positivos que no éramos capaces de encontrar en ningún lado, ni en los libros de texto, ni en los libros que leíamos, que encontrábamos en las librerías, pues nos contaba esos cuentos de tradición oral que los adaptaba para nosotras, que éramos chiquiticas, y bueno, de ahí toda esta locura, ¿no? Y esos cuentos que le contaba su madre son el germen del proyecto Poto Poto, ¿no? Exactamente, que Poto Poto, para quien se lo pregunte, significa barro. Es una palabra coloquial que se utiliza en Guinea Ecuatorial, viene del pichi, significa barro, arcilla, y es precisamente, bueno, una palabra que me recuerda a eso, a Guinea Ecuatorial, a mi origen ecuatoguineano, y efectivamente es el germen de este proyecto. Ya estamos situados. Ese proyecto lanzó un libro, que es ese que tiene usted en la mano, ¿no? Exacto, El viaje del hombre, que bueno, es el primer libro que editamos en 2017, de hecho vinimos aquí a hablar de él cuando estábamos con la campaña de crowdfunding, y bueno, ya es una realidad. De hecho, bueno, es un libro que precioso, quedó precioso, la ilustradora también es de origen ecuatoguineano, Lidia Mbá se llama. Y ahora pues nos hemos embarcado en esta nueva aventura de las hermanas Mangué y otros cuentos infantiles africanos. O sea, que ese va a ser el próximo lanzamiento editorial del proyecto Poto Poto, ¿no? Exacto, ese va a ser nuestro siguiente libro dentro de la colección Afrocuentos, que es como la hemos llamado, colección Afrocuentos, de cuentos infantiles africanos adaptados para peques. ¿Y cómo va a ser ese cuento? ¿Qué va a incluir? Cuentos, lógicamente, ese libro, pero ¿cómo van a ser esos cuentos? Pues mira, los cuentos africanos tienen una cosa maravillosa, que es que están divididos en varias categorías que siempre nos ayudan a educar a los peques en valores, en diferentes tipos de valores. Por ejemplo, uno de ellos es el personaje de la ancianita ayudante, que es como el equivalente a la hada madrina de los cuentos tradicionales occidentales. Pues en este caso es una ancianita que siempre le da como un objeto mágico a la protagonista, en este caso porque nosotras intentamos dar protagonismo a las mujeres porque somos afrofeministas, y se van a incluir cuentos, por ejemplo, de esta categoría, con la ancianita ayudante, cuentos que tratan de explicar las características de un animal, como por ejemplo por qué la gallina está domesticada, ¿no? Otros cuentos que explican las características del mundo, por qué el sol sale de día, la luna sale de noche, el océano es tan grande. Pues esos son un poco algunos de los cuentos que además van a venir acompañados de audiocuentos en este nuevo libro, o sea que va a ser muy completo. Y con unas ilustraciones preciosas. Sí, la ilustradora en este caso además es afromurciana, es de origen nigeriano en este caso, Ivo. Ahora vive ella en Madrid, es además cantante, es una chica joven, pero es una máquina, y además lo bonito de la ilustradora es que ella descubrió el proyecto, aunque es de origen afro, no ha tenido mucho contacto con su padre, que falleció cuando ella era muy peque, bueno, cuando tenía 20 años no era muy peque, pero que no, su padre como que no hizo esa labor de transmisión de conocimiento, de herencia cultural, y ella misma nos contaba que con este libro, con este proyecto, está redescubriéndose, ¿no? Redescubriendo esa parte afro,
le está dando autoestima, es como un regalo para ella, porque está haciendo una labor de investigación. Y es precioso porque al final los cuentos, siempre decimos desde nuestro proyecto Poto Poto que los niños y niñas necesitan cuentos para entenderse y entender el mundo. Pero es que no solo los niños, también los adultos, como hemos podido ver. La ilustradora se llama Ada Hora, ¿eh? Ada Hora, exacto. Que canta muy bien, por cierto. Muy bien. Y la campaña de microfinanciación, de crowdfunding, he visto hace un ratillo cómo iba, va muy bien, ¿no? Está Sí. prácticamente ya completada. Bueno, nos queda todavía el 20%, va bien, 21 días todavía para llegar al objetivo. Al final es el objetivo mínimo para poder conseguir, pues eso, todo lo que conlleva la edición de un libro, que no es poco, ¿no? Porque hay que hacer la escritura, hay que hacer una revisión de texto, obviamente las ilustraciones, hay que acabarlas, aunque ya se ha empezado a hacer esa labor, la maquetación, la impresión, conseguir el código ISBN, la distribución, o sea, al final es el mínimo mínimo. Si conseguimos más, pues al final va a ser mejor. De todas maneras, intentaremos poner dinero de la asociación para poder sacar este nuevo libro, porque somos una asociación autosubvencionada, autogestionada, no dependemos de las subvenciones y bueno. De la asociación, porque hemos hablado del proyecto Poto Poto, hemos hablado del libro ya publicado y del que está por editarse, por publicarse, y la asociación de la que hablamos es Afromurcia en Movimiento, ¿verdad? Efectivamente, Afromurcia en Movimiento, que es la primera asociación de afrodescendientes de Murcia, se creó en 2017, el mismo año que se creó el proyecto, la creé yo junto con mi hermana, Belinda Salmerón en Tutumu, y es precisamente eso, una asociación que trata de pues visibilizar la cultura afro en positivo, hacer talleres también, damos talleres en colegios, en institutos para educar en la diversidad a los peques, para empoderarlos también, porque al final los niños racializados pues tienen más probabilidades de tener baja autoestima, por la baja representación, infrarrepresentación que hay de ellos o la mala representación también, que esto está ya estudiado. Si no se ven ellos reflejados en los libros, en los medios, pues al final piensan que es porque no son lo suficientemente importantes y si aparecen mal representados pues es igual de malo, porque piensan que no son bonitos, por ejemplo, porque todas las princesas, por ejemplo, que yo veía cuando yo era peque, eran blancas. Entonces yo pensaba, pues yo no puedo ser una princesa, porque yo soy negra y tengo el pelo rizado, ¿no? ¿Y cómo están yendo esos talleres en los institutos, en los centros? Buah, está siendo una experiencia súper interesante porque vemos el hambre que hay de conocimiento. Lo que hacemos es, con unas herramientas que tenemos, que hemos creado desde el proyecto también Poto Poto, que son unas fichas de afroreferentes con ilustraciones, afroreferentes mujeres en este caso, hacemos un juego de quién es quién y entonces descubren mujeres a lo largo de la historia y actualmente que han hecho cosas maravillosas, que han escrito libros, que han viajado al espacio, que han liberado a personas esclavizadas. O sea, es maravilloso y ellos mismos nos están pidiendo, porque hemos pasado un cuestionario, que quieren más talleres, que quieren que duren más tiempo. Yo animo a los profesores, a los centros que se impliquen en este tipo de cosas porque es muy necesario. Y lo necesitamos, porque al final en los libros de texto todavía no hay esa diversidad y no hay esa justicia cognitiva que se necesita. Hace unos meses la ONG ACCEM la seleccionó a usted a nivel nacional como referente, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué supuso para usted este reconocimiento, ¿no? Bueno, una sorpresa y un honor, claro. O sea, yo, bueno, no sé si soy una afroreferente, pero bueno, yo sí que es cierto que como ingeniera, por ejemplo, de telecomunicaciones, sí siento que he abierto un camino, porque yo prácticamente conozco muy pocas ingenieras de teleco que sean de origen afro o afrodescendiente. En Murcia prácticamente no conozco ninguna. Yo supongo que las nuevas generaciones ya van cambiando, pero claro, al final para mí también es una forma de decir, vosotras también podéis, ¿no? Es una forma, los niños y niñas, los jóvenes necesitan personas de referencia en las que puedan fijarse para decir, yo puedo llegar a hacer eso, yo puedo llegar a hacer eso, ¿no? Y de todos los ámbitos posibles, no solo influencers, artistas, ¿no? Modelos, necesitamos todas las referencias posibles. Y conociéndola, después de
este libro que está por venir, Las hermanas Mangué y otros cuentos africanos. Conociéndola como la conocemos, imaginamos que habrá algo más. Sí. ¿Se puede avanzar ya qué habrá después? Bueno, va a seguir, de hecho, Las hermanas Mangué y otros cuentos infantiles africanos es el volumen 1 de lo que promete ser 2 volúmenes, porque al final teníamos varios cuentos y los hemos dividido en 2 por el número de páginas y porque para un libro para peques no puede tener determinado número de páginas porque si no es infumable. Entonces vamos a hacer 2 volúmenes y luego también estamos ya trabajando con chicas de la Escuela de Arte que están haciendo prácticas con Poto Poto, con nosotras, y están ya ilustrando historias de afrorreferentes mujeres, que al final lo maquetarán, seguramente algunas de ellas puede ser que lleguen a ser impresas, va a ser tipo fanzine, que es un formato como blando, de tapa blanda, pero más tipo cómic, más menos costoso, pero también yo creo que se adapta mejor al tipo de historia que queremos crear, y eso es solo el principio. También tengo en mente hacer cuentos animados, de cuentos africanos animados, que eso me encantaría, pero bueno, eso es un sueño, hay que pensar en grande, ¿no?, para conseguir esas cositas, entonces muy bien, ahí estamos. Sí. Bueno, estaremos atentos. Ha sido un gusto. Alejandra Salmerón. Igualmente. ¿En Tútuma? En Tútumu. En Tútumu, Sí. No lo olvidaré nunca. Muy Alejandra bien. Salmerón en Tútumu. Un placer. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.